Dos fuerzas políticas surgidas del radicalismo se disputan el poder en las próximas elecciones. La Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, más cercano a las posiciones del gobierno militar y partidario de excluir al peronismo del sistema político. Y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, quien pocas semanas antes de los comicios decide hacer un pacto electoral con Perón. Mediante el pacto Perón-Frondizi, el candidato intransigente promete levantar la proscripción del partido peronista siempre y cuando Perón le garantice el voto de sus seguidores. Pocos días antes de las elecciones, Juan Domingo Perón, desde su exilio en República Dominicana, aconseja a sus partidarios votar por el candidato de la UCR intransigente. Finalmente, en las elecciones de febrero de 1958, con un apoyo importante del electorado peronista, triunfa por un amplio margen la fórmula Arturo Frondizi y Alejandro Gómez. El 1 de mayo de ese mismo año, Arturo Frondizi asume como presidente de la nación. Y allí comienza el intento de Frondizi de resolver el tema de la fractura política por la proscripción del peronismo y restablecer un mínimo de poder estatal para hacer la política, digamos, de ordenamiento social para resolver esa fractura tan profunda en la sociedad argentina. Y hubo un acuerdo previo entre Perón y Frondizi que de algún modo va a condicionar la política económica inicial. Desde luego, Frondizi, por su tradición política del radicalismo, digamos, progresista, tenía una fuerte inclinación por lo social y por lo tanto con la legitimación del poder político y la participación en definitiva del peronismo en un sistema realmente democrático. Pero el manejo del corto plazo era extremadamente complejo, porque había que administrar la coyuntura frente a los planteos militares, así que fue un ejercicio realmente muy difícil el que le tocó al presidente Frondizi. El desarrollismo es un conjunto de ideas económicas originadas principalmente alrededor de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Estos teóricos plantearon que los países subdesarrollados no debían quedarse en la exportación de productos primarios del agro, sino que necesitaban impulsar sus industrias de base, petroquímica, siderurgia, metalurgia, a fin de abastecer al país de los bienes industriales que necesitaba y limitar la dependencia externa. En 1954, Frondizi, que era diputado por la Unión Cívica Radical, se había opuesto abiertamente a la política petrolera del segundo gobierno peronista. Perón había intentado firmar un contrato de exploración y explotación con la Standard Oil de California. Frondizi expresó entonces, en su libro Petróleo y Política, que YPF no precisaba capitales extranjeros para producir la cantidad de petróleo que el país necesitaba. Pero en 1958, contra todo lo que había sostenido antes, Frondizi permitió el ingreso de grandes empresas extranjeras petroleras a la Argentina. La Pan American Oil, Shell, ESO. Estas empresas tenían libertad de importar todo lo que necesitaran para la explotación sin pagar impuestos, maquinaria, insumos, etc. Su trabajo consistía en extraer el petróleo que luego YPF compraría en su totalidad. Las empresas podían llevarse los beneficios de esas ventas sin pagar impuestos tampoco. Hasta entonces, la producción nacional de petróleo satisfacía solo un tercio de lo que necesitaba el país para funcionar. El resto se importaba. El objetivo de la llamada batalla del petróleo era lograr el autoabastecimiento del consumo local, lo cual se consiguió.
poco tiempo, las políticas desarrollistas impulsadas por Frondizi hacen que la economía argentina crezca de manera notable. Pero el aumento de la actividad industrial genera una masiva importación de insumos que rápidamente se traduce en inflación y déficit en la balanza de pagos. Con el fin de controlar esta situación, el gobierno pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional y lanza un plan de ajuste que incluye fuertes medidas de austeridad. Pero los meses pasan y la crisis no cede. Presionado por los sectores militares, Frondizi nombra como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray. A pocos días de asumir, el nuevo ministro devalúa la moneda, congela los salarios y reduce el control del Estado sobre la actividad privada. Estas medidas reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y provocan un rápido aumento del desempleo. El 10 de enero de 1959, Arturo Frondizi gira al Congreso un proyecto de ley para autorizar la venta o arrendamiento del frigorífico Lisandro de la Torre. El Lisandro de la Torre funciona en el populoso barrio porteño de Mataderos. Fue creado hace más de 30 años para combatir los abusos de los frigoríficos ingleses y estadounidenses a través de la fijación del precio testigo para el mercado de la capital federal. Con el argumento de que está mal administrado y no cumple con su función original, el gobierno intenta traspasar el frigorífico a la Corporación Argentina de Productores, la CAP, una institución manejada por los grandes ganaderos del país. Esta ley confirma el acercamiento cada vez más notorio entre el gobierno, el capital extranjero y sus socios locales, un sector que, gracias a las políticas devaluatorias exigidas por el FMI, busca lanzarse a la compra de varias empresas del país a muy bajo precio. Para el oficialismo, con mayoría en ambas cámaras, la sanción de la ley es prácticamente un hecho. Por eso pone como fecha para su tratamiento el próximo 13 de enero, 5 días antes del viaje de Frondizi a Estados Unidos. La noche del 16 de enero, el jefe de la Policía Federal, el capitán de navío Ezequiel Niceto Vega, negociador designado por Frondizi, se reúne con Borro y varios representantes del frigorífico. El mensaje es terminante. Si se mantiene la huelga, tiene la orden de reprimir. Al mismo tiempo, por las calles de Mataderos avanzan más de 20 camiones de la policía, varios jeeps y 4 tanques de guerra. A las 4 de la mañana del 17 de enero, el subjefe de la Policía Federal, capitán de fragata Carlos Barzone, ordena a los huelguistas que abran el portón. Pero los obreros se niegan. Y un tanque Sherman ingresa por la fuerza al predio. Con el sonido de los primeros disparos, los trabajadores del frigorífico sorprenden a sus agresores, entonando las estrofas del himno nacional. Mientras que muchos de ellos se trepan al tanque al grito de ¡Viva Perón! Desde el frigorífico dan la orden de largar en estampida al ganado para frenar la represión. Pero los animales no reaccionan y la estrategia defensiva falla. Entretanto, Borro participa de una asamblea en la sede de las 62 organizaciones, en la que se convoca a un paro general por tiempo indeterminado. Al salir de la reunión, varios dirigentes son encarcelados. Sin embargo, Borro y otros compañeros del frigorífico logran escapar. Recién a las 8 de la mañana,
Las fuerzas represivas pueden sortear las barricadas que bloquean las escaleras y tomar todo el edificio. Para ese momento, ya son 8 los heridos y 95 los detenidos.
el gobierno nacional anuncia públicamente que apoyará en el Parlamento una nueva ley de educación superior promovida por la Iglesia Católica. El proyecto permite a las universidades privadas, que en su gran mayoría están en manos de la curia, otorgar títulos habilitantes oficiales. La comunidad universitaria no tarda en reaccionar ante lo que considera un ataque contra la educación laica, pública y gratuita. Asambleas y movilizaciones se repiten a lo largo de todo el país conforme a las banderas de la reforma de 1918. A su vez, los defensores de la educación privada y religiosa también salen a las calles y llaman al nuevo proyecto Ley de Educación Libre. Durante el mes de septiembre, mientras la ley se trata en el Congreso, en las calles se producen intensas discusiones y el país se divide en dos posturas, laica o libre. En medio de ese clima de efervescencia y debate, los estudiantes agrupados en la Federación Universitaria Argentina convocan a un acto para el 19 de septiembre. Obtienen el apoyo de los sindicatos y de varios partidos políticos que se oponen al gobierno. Ese día miles de estudiantes universitarios y secundarios, docentes y obreros se congregan en la Plaza del Congreso. A las 4 de la tarde, con el distintivo morado que representa las ideas reformistas, 350.000 personas comienzan a recorrer el tramo que la separa de la Plaza de Mayo. Nadie recuerda en Argentina una manifestación estudiantil tan masiva, pero a pesar de semejante demostración de fuerza, en el Parlamento finalmente se impone la idea de la educación libre, es decir, privada y religiosa, frente a la idea de una única educación para todos, pública, laica y gratuita, provista por el Estado. Desde los inicios de su mandato, las presiones de los militares se llevan a cabo con una frecuencia casi cotidiana. Estas presiones, conocidas como planteos, tienen como principal objetivo impedir el resurgimiento del peronismo. Pero con la llegada de los años 60, los militares argentinos orientan su atención hacia un nuevo enemigo. El 1 de enero de 1959, un grupo de jóvenes revolucionarios toman el control de la ciudad de La Habana, Cuba, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista en ese país. Con el pasar de los meses, el gobierno revolucionario cubano, dirigido por figuras como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, va virando de una postura nacionalista hacia tendencias más socialistas. Este cambio enciende la alarma del gobierno de los Estados Unidos, que teme un avance del comunismo sobre el continente americano. Inmediatamente el presidente John Fitzgerald Kennedy hace un llamado a sus pares continentales para que condenen y aíslen al país caribeño. Arturo Frondizi, si bien coincide en varios aspectos con la política exterior norteamericana, decide no sumarse a esta iniciativa e incluso en 1961 mantiene una entrevista secreta con el Che Guevara. La decisión de Frondizi de no sumarse al boicot a Cuba reavivan las sospechas de las Fuerzas Armadas, que aumentan la frecuencia de sus planteos hasta obligar al presidente a romper relaciones con el gobierno revolucionario cubano.
comienzos de 1962, el panorama de gobierno del presidente Frondizi es bastante sombrío. Los militares lo culpan por no erradicar definitivamente al peronismo y mantener una posición blanda ante lo que ellos llaman el peligro comunista. Los peronistas le echan en cara el no haber cumplido el pacto electoral y los sectores de la izquierda no le perdonan la ruptura con el gobierno de la Revolución Cubana. Acorralado por todos los frentes, Frondizi levanta la proscripción del partido peronista, permitiéndole participar de las próximas elecciones provinciales. En las elecciones de marzo de 1962, el peronismo gana las gobernaciones de las principales provincias. El triunfo del peronismo genera un profundo malestar entre los militares que amenazan por enésima vez con un golpe de Estado. A esta altura, Frondizi sabe que sus días en el gobierno están contados. Como última maniobra de salvataje, cambia a todos los ministros de su gabinete e interviene en las provincias ganadas por el peronismo. Pero ya es tarde. La residencia de Olivos es ahora el escenario de dramáticas horas. Los altos mandos han resuelto insistir en el pedido de renuncia al doctor Arturo Frondizi. La respuesta es siempre una: no renunciaré. Son las 7 y el presidente queda arrestado. A las 7:46, en su automóvil oficial y escoltado por otros coches donde viajan altos jefes de las tres armas, se dirige al sitio prefijado, el Aeroparque. El 29 de marzo de 1962, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas lo desplazan del poder y asume en su lugar José María Guido, presidente del Senado.